Ya, chiquillos, vamos a revisar esta materia que es parte del álgebra ya y lo que se denominan productos notables. ¿Ya? Los productos notables son expresiones algebraicas que tienen distintas formas, ¿ya? Y tienen distintas formas. Lo que les decía yo es que tenemos que dejar de ver que todo sea X, todo sea Y, que todo parezca lo mismo, ¿ya? Tenemos que comenzar a diferenciarlos para poderlos trabajar, ¿ya? Para poderlos trabajar. Eh, el primero que tenemos acá es el cuadrado de binomio, famoso, ¿ya? Que por años y años deberían haberlo visto en primero, en segundo medio, ¿ya? Y que nos va a aparecer en toda expresión algebraica, nos va a aparecer en funciones, nos va a aparecer a cada rato, así que ya tenemos que reconocerlo. Este es como ya, son como aprender es como aprender a leer en matemáticas, ¿ya? Entonces este es un cuadrado de binomio, ¿ya? ¿Cómo lo reconocemos? Porque el cuadrado está fuera del paréntesis, ¿ven? Eso no implica que muchas veces las expresiones que están dentro también pueden estar elevadas al cuadrado, ¿ya? Pero va a ser más complicado, pero no por eso va a dejar de ser un cuadrado de binomio. Entonces, cuadrado de binomio son dos expresiones algebraicas que pues, se pueden estar sumando o restando, ¿ya? Da lo mismo. Puede estar uno negativo, el otro negativo, ¿ya? Uno positivo, el otro negativo. No interesa eso, ¿ya? Lo que interesa es que son dos expresiones. Son dos, por eso se llama de un binomio, una, dos, ¿ya? Puede ser una letra y número y el otro solo un número solo, ¿ya? O pueden ser dos letras solas, o como está así, número y letra, pero finalmente son dos, ¿ya? Que se pueden estar sumando, restando y que están elevados al cuadrado, por eso su nombre lo dice cuadrado de binomio, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Depende de lo que nos pidan. Podemos factorizarlo, por ejemplo. Entonces, si a mí me piden factorizarlo, yo, muy simple, me dicen, es como está el cuadrado, vengo y lo escribo dos veces. Y eso ya sería que yo factoricé la expresión. Factoricé un cuadrado de binomio. ¿Ven? Como me dicen que está el cuadrado, yo digo, lo voy a colocar dos veces. Pero como les digo, va a depender de qué se trate la pregunta. Entonces ahí yo tengo que ser pillito y decir, me sirve hacer esto, me sirve hacer esto otro. O lo puedo desarrollar, ¿ya? Ahí está factorizado, o puedo esto desarrollarlo. Y eso se desarrolla, el cuadrado del binomio, yo lo desarrollo por pasos, y se los voy a poner aquí. Paso 1. Para hacer el cuadrado del binomio, uno dice el primer término al cuadrado. Es decir, toma este 2x y lo eleva a 2. ¿Ya? Después, el paso 2, uno dice el doble del primer término por el segundo. Por el segundo término. Y el paso 3, uno dice tan simple como el cuadrado del segundo. Básicamente, chiquillos, esto se trata de que, ven, paso 1, tomo el 2x y lo elevo al cuadrado. Y el paso 3, tomo el cuadrado del segundo, tomo el 3y y lo elevo al cuadrado. ¿Qué se tienen que aprender? El paso 2. Este es que siempre se enredan con el paso 2. Entonces, ¿cómo es el paso 2? Dice el doble del primer término por el segundo. Es decir, miren, yo pesco el 2x y lo multiplico por 3. Digo, 2 por 3, 6. Las letras se pegan. XY, 6XY. Y como dice el doble, 6XY por 2 sería 12XY. Es decir, yo multiplico este por este y después lo vuelvo a multiplicar por 2, porque dice el doble. ¿Ya?
Entonces, ¿cómo nos quedaría este ejercicio de acá? ¿Cómo nos quedaría este cuadrado binomio? Desarrollado. El cuadrado del primero, el número y la letra, el número y la letra. El 2x, si lo elevo a 2, me quedaría así. Más, ahora viene, yo pesco el 2 por el 3, 6. Y el doble de 6, 12. Y las letras las pego nomás al lado. 12x, y. Y termino el tercer paso con el cuadrado del segundo. 3i elevado a 2 me quedaría 9. El 3 al cuadrado es 9. Y el i y la letra también tengo que elevarlo a 2. ¿Ven? Ahora, si yo no me aprendí los pasos, no importa, porque siempre está la vieja confiable que es multiplicar término a término. S por S, S por S, este por este y este por este. Pero ¿por qué se llaman productos notables? Porque son multiplicaciones, de ahí la palabra producto, y son notables por esto, porque yo lo puedo hacer por pasos. Y si me aprendo los pasos, es más corto, porque estaban en PSU ustedes y el tiempo apremia, ¿ya? Entonces, si yo me aprendo los pasos, me evito estar ahí multiplicando el primero por el primero, porque se le olvida uno y está malo el ejercicio, ¿ya? De eso se trata esta cuestión. Si me aprendo los pasos, lo hago más rápido. Si no se lo aprendieron, tienen que estar rápidos para multiplicar así término a término y que no les falte nada y que no se equivoquen en ningún signo y muy atentos, ¿ya? Entonces eso es lo que es el cuadrado del binomio. Fíjense que el cuadrado binomio toma esta forma desarrollada y toma esta forma factorizada. Ya yo lo tengo que dominar en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Me piden que lo desarrolle, esto. Si me piden que factorice, eso, ¿ya? Pero es básicamente lo mismo. Esto con esto de acá y con esto de acá son exactamente lo mismo, ¿ya? Es un cuadrado de binomio en tres formas distintas, ¿ya? Esta de acá, esa, y esta es la forma factorizada. ¿Para qué me sirve la forma factorizada? Cuando yo tengo que simplificar expresiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo factorizo, lo hago mediante una multiplicación, pues estos dos paréntesis se supone que están multiplicando. Entonces ahí es cuando yo puedo eliminar arriba, abajo, si es una fracción algebraica, ahí es cuando yo puedo eliminar esos paréntesis. Si hay otro paréntesis igual abajo, lo elimino. ¿Ya? Ya. Veamos este de acá, entonces, veamos la suma por su diferencia. La suma por su diferencia, ¿cómo la voy a reconocer? Siempre son dos cuadrados que se están restando. En el cuadrado del binomio, voy a hacer una suma o una resta. No, aquí en la suma por su diferencia, siempre es resta, siempre, ¿ya? Y la reconozco porque son dos cuadrados que se están restando. No necesariamente tienen que ser dos letras, ¿ya? No necesariamente tienen que ser dos letras. Pueden ser, perfectamente, pueden ser una letra y un número. Veamos este primero. ¿Cómo se factoriza una vez que la reconocí? ¿Cómo descompongo o cómo factorizo una suma por su diferencia? Yo abro dos paréntesis, su nombre lo dice, la suma por la diferencia, y en matemáticas sabemos que la diferencia, eso es resta. La palabra diferencia significa resta. Entonces, coloco las letras, sin elevarla a 2, en uno que se suman y en otro que se resta. Entonces, cuando ustedes ven dos paréntesis que son exactamente iguales, que en uno se suman y en otro se restan, eso es una suma por su diferencia. ¿Ya? Voy a borrar este acá. Ya. Entonces, veamos más ejemplos de suma por su diferencia. Por ejemplo, yo puedo tener una letra al cuadrado menos un número. Lo que me tengo que fijar es que este número sea un cuadrado. Ya ustedes me pueden decir, no, el 1 no es cuadrado. Sí, porque 1 por 1 es 1. Entonces, ¿qué hago yo? Coloco dos paréntesis, que en uno se suman
y en otro se resta. ¿Ven qué fácil? Esa es la factorización de una suma por su diferencia. Veamos otro ejemplo. A ver. 4z cuadrado menos 100. Ya, la reconozco primero. Esto está al cuadrado y el 100 es el 10 al cuadrado. Entonces son dos cuadrados que se restan, siempre restan. Entonces yo digo, eso es una suma por diferencia. ¿Ya? Suma por su diferencia. Entonces aquí tengo que tener cuidado. Que aquí está el 4 con el z. Entonces, ¿qué se elevó para que me diera 4z cuadrado? Entonces, eso son 2z. Si yo digo 2z elevado a 2, eso me da 4z cuadrado. 2z. En uno se suman y en otro se restan. ¿Con quién? ¿Y qué número al cuadrado me da 100? 10. ¿Ven? Ahí tienen tres ejemplos de suma por su diferencia. Se factorizan dos paréntesis, en uno se suman y en otro se restan, y la voy a reconocer porque siempre son dos cuadrados que se están restando. ¿Ven? Siempre resta. Siempre resta. Cuadrado del binomio, acuérdense que para que esto fuera un cuadrado de binomio, por ejemplo, tendría que estar así, así y un cuadrado afuera. ¿Ven? Ahí sería un cuadrado de binomio. Para que sepan qué estructura tiene cada producto notable. Entonces, así sería un cuadrado de binomio. Pero esto así es una suma por diferencia. ¿Ven? ¿Ven qué simple y qué fácil? Bien, entonces tenemos el cuadrado de binomio, tenemos la suma por su diferencia. Veamos ahora lo que se llama un binomio con término común. Ese binomio con término de común es muy interesante. ¿Por qué es interesante el binomio con término común? Porque este binomio con término común siempre, o también se ve desde la perspectiva o desde el contenido, que esto finalmente también es una ecuación de segundo grado. Entonces ustedes, la PSU lo abarca de distintas formas, ¿ya? Menos 5x más 6. Ya. Si se fijan, esto es un trinomio, son tres valores, son tres expresiones algebraicas. ¿Ya? Tengo un valor que está elevado a 2, tengo uno que está sin elevar y tengo un número solito. ¿Ven? Aquí los signos pueden ser los dos positivos, negativos, ya no interesa, pero son tres elementos algebraicos. Este y ese. Entonces, si yo quiero factorizar eso, tengo que hacer unas super preguntas. Ya, unas super preguntas. Me fijo en el valor que está en el medio, en este valor, ¿ya? Y me fijo en este valor de acá, en el último. Y hago la siguiente pregunta. Digo, ¿qué números sumados me dan menos 5? Y esos mismos números multiplicados me tienen que dar 6 positivos. ¿Ya? Parece complicado, pero una vez que ustedes lo desarrollan, ya, que empiezan a
ejercitar, se les va a hacer muy simple. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a tomar, estamos viendo cómo las factorizo. Entonces, abro dos paréntesis, estamos con la letra X ahí en este caso, entonces la letra que esté, la coloco aquí, la coloco acá, una en cada paréntesis, y ahora respondo la pregunta, po. ¿Qué números si yo los sumo me da menos 5 y esos mismos números si yo los multiplico me dan 6? Entonces, la respuesta sería en este caso el menos 3 y el menos 2. ¿Ven? Y ahí la factoricé. ¿Por qué? Porque si yo el menos 3 lo sumo con el menos 2, me da menos 5. Y si el menos 3 lo multiplico por el menos 2, me da 6 positivo. Y ahí factoricé esta expresión. ¿Ya? Ahí factoricé esta expresión. Veamos otro ejemplo. Las preguntas siempre son las mismas. ¿Qué números sumados me dan ese y multiplicados me dan el último? La letra da lo mismo, ¿ya? Veamos con z, por ejemplo, ya. Z cuadrado más 10z más 21. ¿Ya? Entonces abro dos paréntesis, 1, 2. Y ahora estamos con la letra z, entonces la coloco en un paréntesis, la coloco en el otro paréntesis, y ahora viene la pregunta de rigor, ¿cierto? Que no puedo olvidar esas preguntas que me van a ayudar mucho. Entonces digo, ¿qué números sumados me dan 10 positivo? ¿Y qué números multiplicados me dan 21? ¿Ya? Me pongo a pensar, me pongo a pensar. ¿Yo qué les aconsejo? Que primero piensen en los que se multiplican, porque ahí ya empiezo a extraer. ¿Qué números multiplican? No son tantos los que me dan 21. 21 por 1 y 7 por 3, ¿ven? 21 por 1 y no hay más que me den 21, que multiplicados me den 21. Entonces ahí combino. Ay, y 7 más 3 me da 10. Sí, pues perfecto. Entonces estos son los números que me sirven. Ambos positivos. Entonces, aquí más 7 y más 3. ¿Ven qué fácil? Las preguntas siempre van a ser la misma cuando se trate de esto. ¿Qué números sumados? Y cuando lo tomen, tomen con el signo, porque a mí de repente hay un signo menos y se olvidan de eso. No, afecta, así que tienen que fijarse qué signo está. Como ambos eran positivos, es un poquito más simple, ¿ya? Es un poquito más simple, pero tienen que estar ojo. Vamos a un último ejemplo de este binomio con término común, ¿ya? Vamos al último ejemplo. La letra, como les dije, da lo mismo. Veamos uno con la letra B, a ver, con la B larga. Entonces, va 1 elevado a 2. Aquí vamos a poner uno negativo. Menos 8b. Y... ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Más 7. ¿Ya? Entonces, abro dos paréntesis. Ustedes ya están pensando, obviamente, y haciendo las dos preguntas. Entonces yo digo, ¿qué números sumados y multiplicados? ¿Ya? Perfecto.
Entonces busco mi lapicito y poner aquí un verdecito. Entonces, ¿qué números sumados me dan menos 8? Lo que les decía yo, tomar con el signo. ¿Y qué números esos mismos números multiplicados me tienen que dar 7? Entonces coloco B, la letra que está, y aquí busco ahora, ¿qué números? Mira, súper fácil, ¿qué números multiplicados me dan 7? 7 por 1, no hay más, no hay más. A ver, ¿y 7 y 1 me da menos 8? Puede ser, tengo que fijarme en los signos, miren. Entonces, menos 1 y menos 7. Acordarse de lo que pasa con los signos. Si yo digo menos 1 y le sumo menos 7, eso me da menos 8. Pero si multiplico menos 1 por menos 7, me da más 7, me queda negativo por negativo, me da positivo. ¿Ven? Y ahí ya logré factorizarlo. Recuerden que la palabra factorizar significa descomponer mediante multiplicación. Los paréntesis en el entremedio se supone que hay una multiplicación, ¿ya? Por eso es que nos sirve factorizar, porque descomponemos. Y la multiplicación es su mejor amiga. Entonces, eso nos permite después simplificar, cambiar de orden, podemos hacer lo que queramos, no es una herramienta gigantesca. Pero si no sabemos factorizar este tipo de expresiones, vamos a quedar detenidos ahí y no vamos a poder avanzar más, ¿ya? Por eso hay que aprendérselas, hay que saber reconocerlas. ¿Cuál es suma por su diferencia? ¿Cuál es un cuadrado del binomio? ¿Cuál es un binomio con término común? Vamos a enfocarnos en estas tres por ahora, ¿ya? Después vamos a seguir ejercitando, pero necesito que vayan viendo la forma, ¿ven? Este tiene la forma así, un número, una letra al cuadrado, después la misma letra con un número solo sin elevar y al final un número solito, ¿ven? Y entonces las preguntas siempre son las mismas. ¿Qué números sumados me dan el del medio y multiplicados me dan el último? ¿Ya? Así que, pues chiquillos, ahí tienen que tratar de estudiar lo más posible, revisar, ejercitar y darse cuenta y reconocer cada una de las expresiones algebraicas. ¿Ya? Nos vemos en una próxima clase. Espero que estudien, que revisen sus guías y voy a subirle ejercicio a Instagram, siempre lo estoy subiendo, ahí Preuniversitario CL y nada, pues manden ahí todas las dudas al WhatsApp también, siempre les estoy respondiendo. Nos vemos.